Bienvenidos chicos al vídeo de tipos de reacciones químicas. Lo primero es, ¿qué es una reacción química? Tenemos una reacción química, que es un proceso en el cual dos o más sustancias, que se llaman reactivos, se transforman. Pero lo fundamental es que hay un cambio en la estructura de los enlaces químicos. Se tiene que destruir enlaces químicos y crear nuevos enlaces químicos. Un ejemplo que todos conocemos es, por ejemplo, cuando un metal se oxida, cuando se produce una llama al encender una vela, cuando se produce la combustión dentro de un fuego artificial, o la reacción química que se produce dentro de una batería de litio para que podamos encender nuestros móviles, por ejemplo. De hecho, aunque creamos que hay muchas reacciones químicas alrededor de nosotros, donde más reacciones químicas hay es en nuestro propio organismo. Pensad que todas las reacciones que las acciones que realizan las células son básicamente reacciones químicas. ¿Qué quiere decir que una reacción sea espontánea? ¿Que sea reversible? ¿Que sea irreversible? Estos no son tipos de reacciones químicas, pero son algunos adjetivos que se utilizan para calificar a las reacciones químicas. Decimos que una reacción es espontánea cuando ocurre a unas determinadas condiciones ambientales de presión y temperatura. Por ejemplo, cuando acercas una llama a un poco de papel, la reacción química de combustión del papel es espontánea porque ocurre, se da. En una reacción química tenemos siempre unos reactivos y los productos. Si la reacción es reversible, se está dando a la vez tanto la transformación de los reactivos en los productos como la de los productos en los reactivos. Es decir, una reacción es reversible cuando puede ocurrir en los dos sentidos y se identificará con una doble flecha cuando realicemos la escritura de la reacción. Es decir, que cuando la flecha que indica la reacción química tiene solo un sentido, estamos indicando que la reacción es irreversible y ocurre en el sentido en el que aparece la flecha, que indica la flecha. Por el contrario, si la flecha es doble, indica que la reacción es reversible y que por lo tanto ocurre en los dos sentidos a la vez. Una vez ya conocemos a las reacciones químicas, necesitamos clasificarlas. El primer tipo de clasificación que vamos a ver es la clasificación energética. Cuando una reacción al ocurrir desprende energía, se dice que es exotérmica. Es el caso de las detonaciones, las explosiones, etc. Cuando tenemos una reacción exotérmica, la energía de los productos siempre es inferior a la energía de los reactivos. Y por lo tanto, esa diferencia de energía es la energía que se emite al exterior, al medio ambiente. Tenemos una reacción endotérmica cuando la reacción absorbe energía al ocurrir. Aunque es difícil imaginar procesos de nuestra vida cotidiana que sean endotérmicos, en verdad estamos rodeados de ellos. Muchos procesos de descomposición son procesos endotérmicos. En un proceso endotérmico, la energía de los productos de la reacción siempre es mayor que la energía de los reactivos y por lo tanto hay que aportarle al sistema esa cantidad de energía, la diferencia entre los productos y los reactivos, para que la reacción ocurra. Además de la clasificación energética, tenemos la clasificación estructural. Primer tipo de reacciones por su estructura, síntesis. Dos sustancias químicas reaccionan para formar una tercera. El esquema es A más B da lugar a C. En las reacciones de descomposición, segundo tipo, una sustancia química se descompone en otras dos o más sustancias. Por ejemplo, esquema A se descompone en B más C. El tercer y el cuarto tipo de reacciones químicas según su estructura son las de sustitución y las de doble sustitución. En las de sustitución, una parte de una molécula es sustituida por un elemento exterior. Por ejemplo,
esquema general, A reaccionan con BC para dar AC más B. En las reacciones de doble sustitución, dos partes de ambas de sendas moléculas, AB, CD, se intercambian y, por ejemplo, acabaríamos teniendo AD y CB. Por último, tenemos una clasificación por constituyentes. Lo deberíais entender como que son algunos tipos de reacciones químicas que son tan importantes para tener su propia categoría. El primer tipo de clasificación por constituyentes es combustión. En las reacciones de combustión siempre interviene el oxígeno y son reacciones muy exotérmicas. Cuando tengas una reacción muy exotérmica en la que intervenga el oxígeno como un reactivo, es que tienes una combustión. Llevan aparejadas normalmente el desprendimiento de gran cantidad de calor y de luz. Por último, tenemos las reacciones ácido-base. Los ácidos y las bases son sustancias conocidas desde la antigüedad. Los ácidos, como por ejemplo el ácido cítrico de los limones, tienen un sabor ácido, tienen un tacto urticante, son agresivos para la piel y reaccionan con metales para formar y desprenden hidrógeno cuando reaccionan con metales. Por el contrario, las bases tienen sabor amargo, su tacto es suave en disolución y no reaccionan nunca con metales. Y si reaccionan con metales no desprenden hidrógeno. Lo curioso de ácidos y de bases es que reaccionan entre sí, de tal forma que se neutralizan. Cuando un ácido reacciona con una base, obtenemos siempre sal y habitualmente agua. Fue Arrhenius el primero que consiguió ofrecer una teoría que explicase por qué existían los ácidos y las bases. Los ácidos son aquellas sustancias que en disolución producen un exceso de iones hidronio, de iones H+, y las bases son aquellas sustancias que en disolución producen un exceso de iones hidróxido, iones OH-. Para saber si una sustancia es ácida o básica, tenemos la escala del pH. El pH es una forma de saber, de medir la acidez o basicidad de una sustancia química, siendo 7 las sustancias neutras, 14 las sustancias muy básicas y cercanas al 0 las sustancias muy ácidas. Existen una serie de indicadores que cambian de color conforme entran en contacto con sustancias ácidas o básicas. Es por eso que normalmente se le asigna una serie de colores a la escala del pH. Rojo amarillento para los más ácidos y azules violetas para los más básicos. Muchas gracias por vuestra atención, espero que este vídeo os sirva para entender los tipos de reacciones químicas. Un saludo.